Mi nombre es Elena Vargas, tengo 75 años y durante los últimos 3 años he vivido en el asilo San Rafael, aquí en Salamanca. Cuando mi hijo Carlos me trajo aquí por primera vez, pensé que era el final de mi historia. Creía que había perdido todo, mi casa, mi independencia, mi dignidad. Pero la vida, queridos oyentes, tiene formas muy extrañas de sorprendernos, y lo que descubrí después de que Carlos me abandonara en este lugar cambió no solo mi vida, sino la de muchas otras personas de maneras que jamás imaginé. Todo comenzó hace 3 años, cuando mi esposo Ramón falleció después de 48 años de matrimonio. Carlos, mi único hijo, apareció en mi casa apenas una semana después del funeral con una cara que yo conocía muy bien desde que era niño, esa expresión de quien ya ha tomado una decisión y no piensa cambiar de opinión. Me dijo que ya no podía cuidarme sola, que la casa era demasiado grande para mí, que necesitaba atención especializada. Por supuesto, yo protesté. Le dije que había cuidado de su padre durante sus últimos años, que sabía perfectamente cómo manejarme sola, que tenía mis amigas del barrio, mi rutina, mis recuerdos en cada rincón de esa casa donde habíamos vivido durante 30 años. Si te está gustando esta historia y quieres escuchar más relatos como este que te mantendrán al borde de tu asiento, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras increíbles historias. Pero Carlos ya había tomado su decisión. Había vendido la casa sin consultarme, había elegido el asilo, había firmado todos los papeles. Durante esas últimas semanas en mi hogar, mientras empacaba mis pertenencias en cajas que parecían ataúdes para mis recuerdos, Carlos me repetía una y otra vez que esto era lo mejor para mí, que el asilo San Rafael era uno de los mejores de Salamanca, que tendría compañía, actividades, cuidado médico las 24 horas. Yo sabía la verdad detrás de sus palabras. Su esposa Isabel nunca me había soportado, y ahora que Ramón no estaba para protegerme, ella había logrado convencerlo de deshacerse de mí. El día que llegué al asilo San Rafael, Carlos me acompañó hasta la recepción, habló brevemente con la directora, me dio un beso en la frente que se sintió como una despedida final, y se marchó, no sin antes decirme que vendría a visitarme pronto, una promesa que ambos sabíamos que era mentira. Mientras veía su coche alejarse por la ventana de mi nueva habitación, sentí como si me hubieran enterrado viva. Los primeros meses fueron terribles. Mi compañera de habitación era Amparo, una mujer de 80 años que sufría de demencia avanzada y que pasaba las noches gritando nombres de personas que habían muerto décadas atrás. Las comidas eran insípidas, las actividades parecían diseñadas para niños pequeños, y la mayoría del personal nos trataba como si fuéramos objetos que había que mover de un lugar a otro. Muchas veces me quedaba despierta por las noches, mirando el techo y preguntándome si esta soledad gris sería todo lo que me quedaba de vida. Pero fue precisamente durante una de esas noches de insomnio que todo cambió. Era cerca de las 2 de la madrugada cuando escuché ruidos extraños viniendo del sótano del edificio. Al principio pensé que eran las tuberías o algún problema con la calefacción, pero los sonidos eran demasiado regulares, demasiado humanos. Curiosa por naturaleza, y después de asegurarme de que Amparo estaba profundamente dormida, decidí investigar. El asilo por la noche era un lugar completamente diferente. Los pasillos que durante el día se llenaban del ruido de andadores y sillas de ruedas, ahora estaban sumergidos en una penumbra que hacía que cada sombra pareciera esconder secretos. Bajé las escaleras hacia el sótano con cuidado, siguiendo el sonido de voces que se hacían más claras con cada escalón que descendía. Lo que encontré allí abajo cambió por completo mi percepción de este lugar y de las personas que lo habitaban. En lo que debería haber sido un depósito lleno de suministros médicos y equipos viejos, había un espacio completamente transformado. Había mesas con computadoras, estantes llenos de libros, mapas colgados en las paredes, y al menos 15 residentes del asilo trabajando en lo que parecía ser una operación muy bien organizada. Al principio pensé que estaba soñando o que tal vez había comenzado a sufrir alucinaciones como Amparo. Pero cuando doña Mercedes, una mujer de 78 años que durante el día se hacía pasar por una anciana frágil que apenas podía caminar sin ayuda, se acercó a mí con una sonrisa conspiratoria, supe que esto era completamente real. Mercedes me explicó en susurros que había descubierto este sótano abandonado poco después de llegar al asilo hace 5 años. Pero en lugar de simplemente usarlo como un refugio personal, había tenido una idea mucho más ambiciosa. Con la ayuda de otros residentes que,
como ella, habían sido descartados por sus familias pero que conservaban todas sus facultades mentales, había creado algo extraordinario, una red clandestina de ancianos que trabajaban como investigadores privados. La idea había surgido cuando Mercedes se dio cuenta de que nadie sospechaba de los ancianos. Las personas los miraban y veían fragilidad, confusión, irrelevancia. Pero esta invisibilidad social era en realidad el disfraz perfecto. Mientras el mundo los ignoraba, ellos podían observar, escuchar, investigar y resolver casos que habían dejado perplejas a autoridades más jóvenes. Durante los últimos 5 años, este grupo secreto había resuelto más de 30 casos, desde adulterios y fraudes financieros hasta desapariciones misteriosas y robos que la policía había archivado como irresolubles. Trabajaban principalmente por las noches, utilizando computadoras que habían comprado con el dinero que ganaban por sus servicios, y mantenían una red de contactos que incluía taxistas, empleados de supermercados, bibliotecarios y otras personas que, como ellos, eran prácticamente invisibles para la sociedad. Mercedes me contó que habían ayudado a una madre soltera a demostrar que su exesposo escondía ingresos para evitar pagar la pensión alimenticia. Habían desenmascarado a un contador que estaba robando dinero de varias empresas pequeñas. Incluso habían ayudado a la policía a encontrar a un adolescente que había desaparecido, siguiendo pistas que los investigadores oficiales habían pasado por alto porque consideraron que los testigos ancianos no eran confiables. Al principio, Mercedes y los otros miembros del grupo fueron cautelosos conmigo. Durante varias semanas me observaron durante el día, evaluando si podía mantener el secreto y si tenía las habilidades necesarias para contribuir a su causa. Yo había trabajado durante 40 años como secretaria en un bufete de abogados, así que tenía experiencia con investigaciones legales, manejo de documentos y, sobre todo, discreción absoluta. Mi primera misión llegó 2 meses después de descubrir el grupo. Una mujer de mediana edad había contratado nuestros servicios porque sospechaba que su hermano estaba manipulando a su madre anciana para que cambiara su testamento. La madre vivía en una residencia geriátrica en las afueras de Salamanca, y nosotros necesitábamos a alguien que pudiera infiltrarse allí sin levantar sospechas. Yo era la candidata perfecta. Podía hacerme pasar por una posible nueva residente, visitando el lugar para evaluar si sería adecuado para mí. Durante 3 semanas visité esa residencia regularmente, hablando con otros familiares en las salas de espera, observando las rutinas del personal y gradualmente ganándome la confianza de la anciana en cuestión. Lo que descubrí fue peor de lo que habíamos imaginado. El hermano no solo estaba presionando a su madre para cambiar el testamento, sino que también estaba retirando dinero de sus cuentas bancarias sin autorización. Había convencido al personal de la residencia de que su hermana era una persona conflictiva que molestaba a su madre, por lo que habían limitado las visitas de la mujer que nos había contratado. Documentamos todo, las visitas nocturnas del hermano, las conversaciones que sostuve con la madre donde me confesó que se sentía presionada, los registros financieros que conseguimos a través de uno de nuestros contactos en el banco y las declaraciones de varios empleados de la residencia que habían presenciado comportamientos inapropiados. Cuando presentamos nuestra evidencia, el caso se resolvió rápidamente. El hermano fue confrontado con las pruebas de su fraude. La madre pudo recibir las visitas de su hija nuevamente, y se revirtieron los cambios al testamento que habían sido hechos bajo coerción. Nuestra cliente estaba tan agradecida que nos pagó el doble de lo acordado. Ese primer éxito me confirmó que había encontrado no solo un propósito, sino una nueva familia. Durante el día, seguía interpretando el papel de Elena Vargas, la anciana abandonada que pasaba sus días viendo televisión y quejándose de la comida. Pero por las noches, me transformaba en la investigadora Elena Vargas, miembro de un equipo que estaba devolviendo justicia a un mundo que nos había desechado. Con el tiempo, nuestras operaciones se volvieron más sofisticadas. Francisco, un ex ingeniero de 82 años, había creado un sistema de comunicación encriptada que nos permitía coordinar nuestras investigaciones sin que el personal del asilo sospechara. Carmen, una ex maestra de 79 años, se había convertido en nuestra experta en redes sociales, capaz de rastrear información digital que muchos jóvenes ni siquiera sabían que existía. También teníamos a Miguel, un ex detective de policía de 76 años que había sido forzado a jubilarse pero que conservaba contactos en el departamento. Y estaba Rosa,
una experiodista de 80 años que tenía una memoria fotográfica y la habilidad de hacer que las personas le contaran sus secretos más profundos sin siquiera darse cuenta. Durante los siguientes 2 años, nuestro grupo creció hasta incluir 20 miembros activos y una red de colaboradores en otros asilos de la región. Habíamos establecido lo que podríamos llamar la primera agencia de detectives geriátrica de España, operando completamente en las sombras, invisible para un mundo que creía que ya no teníamos nada que ofrecer. Resolvimos casos que iban desde la más simple infidelidad hasta complejas estafas financieras que habían estado operando durante años. Ayudamos a reunir familias, desenmascaramos criminales y protegimos a personas vulnerables de quienes buscaban aprovecharse de ellas. Cada caso resuelto no solo nos daba una satisfacción profesional, sino que también nos recordaba que seguíamos siendo útiles, relevantes, poderosos de maneras que nuestras familias nunca podrían imaginar. Pero fue el último caso el que cambió todo de manera definitiva. Hace 6 meses, recibimos una solicitud que parecía rutinaria. Una mujer mayor había desaparecido de su casa en el centro histórico de Salamanca y la policía había clasificado el caso como una anciana confundida que probablemente se había perdido. Su nieta no estaba satisfecha con esta explicación y nos contrató para investigar más a fondo. Lo que descubrimos durante nuestra investigación nos llevó a una red de tráfico de ancianos que operaba en toda Castilla y León. Personas mayores con demencia o sin familias que las protegieran estaban siendo secuestradas sistemáticamente, sus propiedades vendidas y ellas mismas trasladadas a instituciones ilegales donde eran mantenidas en condiciones deplorables mientras criminales se apropiaban de sus pensiones y ahorros. La anciana desaparecida, Doña Esperanza, había sido víctima de esta red. La habían drogado, secuestrado de su casa y trasladado a una institución clandestina en los montes cerca de Béjar. Cuando finalmente la encontramos, estaba en un estado deplorable, junto con otras 18 personas mayores que habían sufrido el mismo destino. Este caso requirió que nos coordináramos directamente con la policía, revelando por primera vez la existencia de nuestro grupo. Al principio, los oficiales fueron escépticos sobre un grupo de ancianos investigadores, pero cuando vieron la calidad de nuestra evidencia y la precisión de nuestro trabajo, su actitud cambió completamente. La operación para rescatar a las víctimas y desmantelar la red criminal fue un éxito completo. Arrestaron a 15 personas, rescataron a 19 ancianos y recuperaron propiedades y dinero por valor de más de 2 millones de euros. Los medios de comunicación cubrieron extensamente la historia, pero lo que más me impactó fue que por primera vez en años, alguien nos estaba viendo como héroes en lugar de como cargas. El impacto de este caso fue inmediato y transformador. Recibimos docenas de solicitudes de ayuda de toda España. Familias que habían perdido la esperanza de encontrar justicia para sus seres queridos mayores ahora tenían a quien recurrir. Otros asilos comenzaron a contactarnos, preguntando cómo podían establecer sus propios grupos de investigadores. Pero la sorpresa más grande llegó hace 3 semanas. Carlos, mi hijo, apareció en el asilo San Rafael después de casi 3 años de ausencia. Pero esta vez no venía con esa expresión de obligación familiar que yo recordaba. Venía con vergüenza, con respeto y con algo que no había visto en sus ojos desde que era un niño pequeño: admiración. Me explicó que había visto las noticias sobre nuestro grupo, que había leído los artículos en los periódicos, que había visto las entrevistas en televisión. Me dijo que no tenía idea de que su madre había estado liderando una doble vida como investigadora privada, resolviendo casos que la policía no podía resolver. Durante nuestra conversación, que duró más de 3 horas, Carlos me pidió perdón por haberme abandonado, por haber vendido mi casa sin consultarme, por haber creído que ya no tenía nada valioso que ofrecer al mundo. Me confesó que Isabel, su esposa, había cambiado completamente su opinión sobre mí después de leer sobre nuestro trabajo y que ambos querían que regresara a vivir con ellos. Por primera vez en 3 años, mi hijo me estaba viendo realmente. No como una carga, no como una responsabilidad, no como un recordatorio incómodo de la mortalidad, sino como Elena Vargas, investigadora, líder, mujer capaz de cambiar vidas y hacer una diferencia real en el mundo. Pero aquí viene la parte más sorprendente de toda esta historia. Cuando Carlos me ofreció regresar a casa, cuando me prometió que todo sería diferente, cuando me aseguró que él e Isabel me apoyarían en todo lo que quisiera hacer, yo le dije que no. Le expliqué que había encontrado mi verdadero hogar aquí, en el asilo San Rafael,
rodeada de personas que me veían por lo que realmente era, no por lo que había sido o por lo que pensaban que debería ser. Le conté sobre Mercedes, Francisco, Carmen, Miguel, Rosa y todos los otros miembros de nuestro grupo que se habían convertido en mi verdadera familia. Le hablé sobre los casos que teníamos pendientes, sobre las personas que dependían de nosotros, sobre la Red Nacional de Investigadores Geriátricos que estábamos ayudando a establecer. Le mostré las cartas de agradecimiento que recibíamos semanalmente, las invitaciones a conferencias universitarias, las consultas de la policía. Carlos se quedó en silencio durante varios minutos después de que terminé de hablar. Luego me abrazó como no me había abrazado en décadas y me dijo algo que nunca olvidaré. Mamá, estoy orgulloso de ti. Estoy orgulloso de la mujer increíble que siempre fuiste y que yo fui demasiado ciego para ver. Ahora, 3 semanas después de esa conversación, mi vida ha cambiado una vez más. Carlos viene a visitarme cada fin de semana, no por obligación, sino porque genuinamente disfruta pasar tiempo conmigo. Isabel también viene, y hemos comenzado a desarrollar una relación que nunca pensé que sería posible. Pero lo más importante es que nuestro grupo de investigadores ha sido oficialmente reconocido por las autoridades de Salamanca. Nos han dado un espacio propio en el asilo, equipamiento profesional y una línea directa con el departamento de policía. Hemos inspirado la creación de grupos similares en Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla. Ayer recibí una llamada de una universidad en Madrid que quiere que vaya a dar una conferencia sobre el potencial no explorado de la población geriátrica en la resolución de problemas sociales. Yo, Elena Vargas, a los 75 años, voy a hablar frente a académicos y estudiantes sobre algo que descubrí por accidente durante una noche de insomnio. Mientras termino de contar esta historia, Amparo, mi compañera de habitación, está durmiendo tranquilamente. Su demencia ha progresado, pero ahora recibe mejor atención porque parte de los ingresos de nuestro grupo se destinan a mejorar las condiciones de todos los residentes del asilo. Mañana por la noche tenemos una nueva reunión en nuestro cuartel general del sótano. Hay 3 casos nuevos que requieren nuestra atención. Una posible estafa a una viuda en Ávila, un caso de abuso financiero en Zamora y algo muy misterioso sobre unas desapariciones extrañas en un pueblo cerca de Ciudad Rodrigo. A los 75 años, finalmente he encontrado mi verdadera vocación. Mi hijo pensó que me estaba internando en un lugar donde pasaría mis últimos años esperando la muerte. Pero en realidad, me dio la oportunidad de descubrir que la vida puede comenzar de nuevo a cualquier edad, que la experiencia es el arma más poderosa contra la injusticia, y que a veces ser invisible es exactamente el superpoder que necesitas para cambiar el mundo. Esta es mi historia, la historia de Elena Vargas, investigadora privada, líder de grupo y prueba viviente de que nunca es demasiado tarde para escribir un nuevo capítulo en el libro de tu vida.